¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que el pintor más importante del barroco y padre del tenebrismo vivió sus últimos años como errante, sin regresar a la ciudad que lo vio brillar? Les platicaré de ello mientras dibujo. Michelangelo Merisi da Caravaggio se cree nació un 29 de septiembre de 1571 en Milán, región de Lombardía, provincia de Vérmano, Italia. En ese siglo XVI, testigo de la expansión europea sobre América, África y Asia, comenzando a ocuparla. Uno de los 5 hijos de Lucia Aratori y Fermo Merisi, administrador y arquitecto decorador de Francesco I Sforza, duque de Milán y marqués de Caravaggio. El pintor adoptaría su sobrenombre de esa localidad cercana a Milán a tan solo 34 minutos en los autos de nuestro presente siglo. De personalidad obscura y sombría, este genio intenso, salvaje, excesivo, violento, atormentado, escandaloso, intransigente, era constantemente envuelto en una lucha de claroscuros entre demonios, peleas y santos. Revolucionario, sus inquietas manos dominaban con maestría el pincel como el golpe y puñetazo certero. En principio incomprendido, guiaría la pintura europea occidental a su siguiente evolución en el siglo XVII. Con una vida accidentada y original técnica, sería el padre del tenebrismo, estilo pictórico influyendo en el estilo ornamentado del barroco, como contundente protesta al colorido renacimiento y el manierismo, naciendo de su trazo violento un mundo de grandes intensidades de claroscuros, realista y dramático, cual sonora bofetada a la idealización de la belleza renacentista sujeta por estrictas normas. Sin embargo, su pincel recordaría la influencia del gran Miguel Ángel Buonarroti y otros artistas renacentistas. Caravaggio realizaba sus obras con modelos que pacientemente verían las largas horas iluminadas por múltiples velas alrededor de la habitación en un claro acuerdo con la realidad. Sus primeros cuadros alojaban la figura humana con escenas de naturaleza muerta o bodegones, pinturas que representaban objetos realizados, así como animales, flores y frutas. Regresando a su realidad sombría antes de convertirse en pintor, su familia, impulsada por la devastadora peste de San Carlos, que ensombrecería el norte de Italia azotando Milán, cambiaría su residencia a Caravaggio en 1576. Un año más tarde, esa misma peste acompañada de la muerte, como inesperada, irrespetuosa y forzada visita, tocaría su puerta llevándose consigo a una parte de su familia, padre, tío y abuelo, cuando el artista contaba con 6 años. Esta peste, de 1576 a 1577, bautizada por el decisivo papel del valeroso y empático cardenal Carlos Borromeo, recordado como el ángel de la peste, sobrino del Papa Pío IV, conocido como el Mechino, por ser miembro de una rama secundaria de la familia Medici, sería quien enfrentaría los estragos de la tragedia mientras la poderosa fe del gobernador y el canciller de Milán los obligaban a huir. Carlos vendería sus bienes transformándolos en 200 barracas, donde los enfermos serán colocados para arrojarlos cuidadosamente en las afueras de la ciudad. Donaría los tapices del palacio familiar para dar abrigo a los enfermos durante el invierno, sin que eso fuera lo único. Mandaría instalar pequeños talleres en forma de columna distinguibles desde las ventanas y puertas cerradas permanentemente a fin de recibir los sacramentos. Actualmente son llamadas cruces estacionales de Milán, las que han sobrevivido y donde los sacerdotes celebran misas. Carlos, incansable, quien participaría en el Concilio de Trento, conferencia para fortalecer la Iglesia como respuesta a la herética reforma protestante, se encuentra enterrado en la Catedral de Milán. Existen pinturas recordando a este santo, como las realizadas por Tiepolo y Francisco de Zurbarán. Con 13 años se inicia en la pintura de la mano del pintor manierista Simone Perezano, de 1584 a 1588, en la misma ciudad de Milán, que concentraba las disputas religiosas y las discusiones artísticas opuestas avivadas por la Contrarreforma o Reforma Católica, liderada por el Papa Sixto V, como respuesta a la Reforma Protestante, de la mano del monje y teólogo Martín Lutero, creada en el mismo año del nacimiento del artista, como juego de sombras de la historia. En ese entonces, la corriente artística manierismo, lejos de la armonía y equilibrio clásicos, se enfocaba en el distorsionamiento artificial de cuerpos y composiciones rebuscadas, siendo ampliamente aceptada en Italia, mientras en la región de Lombardía, donde la ciudad de Milán se asienta, se desarrollaba un estilo más cercano a la realidad. Esta lucha de movimientos religiosos surge en Alemania cuando Martín Lutero hiere gravemente
abiertamente a la Iglesia al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, como protesta contra los abusos e enriquecimiento de la Iglesia católica hacia un pueblo cegado por la fe, sin cuestionamientos, en prácticas como la venta de indulgencias, el cual fue testigo, proclamando, entre otros puntos, la autoridad de la Biblia, excluyendo a los padres como intermediarios. Este arriesgado grito de la pluma del monje dividiría la cristiandad entre católicos y protestantes, creencia ampliamente difundida a través de la imprenta, inventada en el siglo XV pasado por otro alemán, Johannes Gutenberg, publicando la Biblia en una lengua vernácula o local. El aprendizaje bajo Simone Petersano fue posible gracias al príncipe Colonna, sucesor de Sforza, para quien el padre de Caravaggio había trabajado, reconociendo su potencial artístico por el cual su manto protector se extendería más allá del contrato por 4 años bajo la tutela del maestro. En el Milán que lo vio vivir, algunos artistas adoptaban los temas de sus obras de la realidad, explorando la luz desde otras perspectivas. La ciudad de Roma recibiría alrededor de 1592 a un empobrecido Caravaggio de 20 años. Estudiaría por un breve tiempo en el taller del apreciado pintor Giuseppe Cesari, llamado el Caballero de Arpino. Caravaggio, de espíritu de trazos tenebrosos, dejaba guiarse por Roma, cual cómplice en sus adentros, introduciéndolo en lugares donde la luz dormía permanentemente, convirtiéndose en una sombra visual que destacaría por su falta de escrúpulos y carácter violento. Sería testigo de sus peleas, encarcelamientos y sinsabores hasta 1606. Mientras Roma, la llamada Ciudad Eterna, veía aún el espíritu del gran Miguel Ángel ir y venir sin descanso a 28 años de su partida. Irónicamente, la Iglesia, en la figura del Cardenal del Monte, se convertirían en sus fieles clientes, catapultando más allá de los altares al pintor. Los cuadros La Bienaventura y Los Tramposos convencerían hacia 1595 el ojo crítico del cardenal, amante de las artes, convirtiéndose en su mecenas y alojándolo en su palacio por 5 años, mientras su apoyo se extendía a través de importantes clientes entre banqueros, marqueses y cardenales como el cardenal Borromeo, quien adquiriría Cesto con frutas, actualmente en la Pinacoteca Ambrosiana en Milán. La composición de su obra única, fascinante, desafiante, incomprendida, dramática, en una etapa posterior a sus primeras obras e intensa con sus contrastes claroscuros, lo asemejarían sin dudar con un director de fotografía, como se ha expresado la crítica. En esa vida inescrupulosa y violenta, gran parte de su temática era religiosa, en ocasiones rechazada, además de obra de género y mitológica. Parte de su originalidad es reflejada en utilizar como modelos a gente mundana, más cercana a la fiera e insensible realidad que la irreal y lejana obra religiosa. Sería la gente real retratada con su fuerza psicológica en sus hombres andrajosos descalzos, de pies hambrientos devorados por la mugre, quienes darían rostro a venerados santos, o sus amantes prostitutas que elevaría a vírgenes santísimas, vistiéndolos con ropa contemporánea de la época. Ello explotaría en un escándalo sonoro e iracundo, enemistándose con no pocos, pero venerado por otros, convirtiéndose en objeto de deseo y tendencia, mientras algunas obras serían rechazadas por la Iglesia, las que encontrarían alojamiento en los mecenas laicos gustosos de adquirirlas. Sus violentas sombras convertidas en obra le proporcionarían una cómoda vida de lujos aderezada de excesos. Este genio sombrío era un hombre común en tabernas y lugares de reputación poco más que dudosa, recurrente huésped en la cárcel, arrestado por estar armado violando la ley, llegando incluso a herir con palo y espada a un sargento del castillo de San Angelo, icónico edificio famoso por ser la tumba del emperador Adriano, siendo salvado constantemente por el dedo protector de poderosos que admiraban su trabajo. Se creía además era homosexual. En el altar del esplendor de su propia obra, admirado por poderosos, congruente con los claroscuros de su obra, convivía constantemente en la simplicidad de la vida humana y sus miserias, entre borrachos, mendigos y prostitutas. Desconfiado, se cree sufría de intensos dolores de cabeza y vientre toda su vida, aunado de neurosífilis, especie de sífilis afectando la memoria y produciendo delirios. Este genio violento tocaría fondo en mayo de 1606, cuando mata a Rusino Tommasoni, jefe de una banda de delincuentes, según recuerda la historia, en defensa propia, siendo señalado y condenado a muerte por decapitación según las leyes pontificias. La imposibilidad de apoyo del cardenal del Monte lo obligaría
a huir de Roma, ciudad a la cual no regresaría con gran pesar, convirtiéndose en errante en Nápoles, Malta y Sicilia, donde continuaría su intensa producción, brillando de nuevo pero escapando al ser descubierto su crimen. En Nápoles sería atacado, desfigurando su cara. Temeroso y frágil, dormiría armado desde entonces. En la ciudad de Malta conocería a Laof de Wincancourt, gran maestro de una orden militar llamada la Orden de los Caballeros de San Juan, realizando uno de los pocos retratos e ingresando por un breve tiempo a la orden. En Sicilia realizaría el entierro de Santa Lucía y la resurrección de Lázaro. Como parte de toda evolución, su obra de esa época angustiosa dejaría atrás el dramatismo para dar paso a la serenidad. El golpe certero sería decisivo para arrepentirse. Agotado por las pesadas sombras y motivado por sus demonios, pediría perdón al Papa, naciendo su obra David con la cabeza de Goliat, como pago por el indulto, donde se autorretratara como convincente prueba de profundo arrepentimiento. Huyendo a Porto Ercole, en la bella Toscana, fue descubierto y encarcelado por error. Mientras recuperaba sus posesiones, entre ellas el famoso lienzo, perdería el barco, permaneciendo el final de sus días entre el misterio y la leyenda. Desesperado, solo, inmerso en el miedo, deshonrado, deformado, irascible, perdido, enfermo e intoxicado, según se cree por el plomo contenido en los colores de sus lienzos, encontraría un amargo final, abrazado a su propia obra como única compañía y testigo, falleciendo con 39 años, se cree de malaria, 4 años después de la pelea que cambiaría su vida. El 18 de julio de 1610 en una playa solitaria, desvaneciéndose a sí mismo mientras se adentraba en la oscuridad de la inmortalidad. Irónicamente, la salvación de la larga penitencia en busca del perdón prometido llegaría días después en la carta que lo absolvería. La pieza David con la cabeza de Goliat se conserva en la Galería Borghese, en su entrañable Roma. Algunas de sus obras icónicas son Baco, la Cena de Maús, la Sepultura de Cristo, Cabeza de Medusa, la Crucifixión de San Pedro, la Vocación de San Mateo, la Conversión de San Pablo en el camino a Damasco y Muerte de la Virgen. Sepultado en el antiguo cementerio de San Sebastián en Porto Ercole, encontrarían, se cree, sus restos en el 2010. Sin discípulos directos, entre la fuerza de sus claroscuros brotaría la luz que iluminaría a los artistas José de Rivera, llamado el Españoleto, Georges de la Tour, Velázquez y Zurbarán. Considerado como el gran pintor más importante del barroco, su abrasadora sombra alcanzaría el siglo XIX, influenciando a los franceses Paul Cézanne, Gustave Courbet y otro artista del que había hablado anteriormente, Edouard Manet. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Dejen sus comentarios, me encantará leerlos. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros. Un abrazo.